Tiene la palabra el senador Alan. Muchas gracias, presidente. En esta circunstancia vamos a tratar una ley que deroga la llamada ley de Turf, la 13.253. Básicamente lo que establece esta ley, que ahora voy a entrar un poquito más en detalle, es por un lado establecer herramientas y medidas que hoy la ley actual no prevé. Esas medidas le va a permitir a la actividad hípica recuperar y, si se quiere, en el futuro también aumentar los recursos y los ingresos que, por otra parte, la ley establece que paulatina y gradualmente va a retirar el Estado. Pero para hablar de esta nueva ley que deroga la anterior hay que hacer historia, para después llegar a la conclusión sobre un cambio de política que este gobierno expresa tanto a nivel nacional, como hemos debatido en comisión, como a nivel provincial. Hay una modificación con relación a gestiones anteriores sobre la política del juego o sobre el juego, y al mismo tiempo un cambio de paradigma en la política de subsidios, que básicamente significa cómo administramos los recursos escasos, a qué privilegiamos, a qué le damos relevancia o importancia, siempre sabiendo que los recursos, y sobre todo en la provincia, son absolutamente escasos. Esto viene, la ley de Turf termina siendo la culminación de una saga que empezó con la irrupción masiva de las tragamonedas, que complicó seriamente la actividad hípica, que la hizo entrar en crisis, una actividad que, como vamos a ver más adelante, es una actividad de enorme tradición en la provincia de Buenos Aires y en el país, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que ocupa muchísima mano de obra, que la cadena desde el primero hasta el último es innumerable, son 20 y pico de sectores que están involucrados en esta actividad. Sin embargo, esta irrupción de las tragamonedas, que se cristaliza en la ley 13063 del año 2003, en esa misma ley se establece que el 34% de los ingresos de esas tragamonedas va para el fisco de la provincia de Buenos Aires. Luego el decreto 356 del 2004 dice cómo se van a distribuir esos 34 puntos y los enumera en seguridad, en educación, en programa de empleo, en rentas generales, 5% para los municipios y 19 puntos para el Fondo Provincial del Juego. Y por último, lo que decíamos, la ley 13.253, llamada por todos ley de Turf. En su artículo 29 establece un capítulo de las subvenciones y subsidios. Y dice que de esos 19 puntos para el Fondo Provincial del Juego, entre 9 y 15 puntos deberán o podrán ser destinados a subvenciones para los hipódromos y subsidios a entidades gremiales e instituciones afines. Subvenciones, subsidios. Cuando digo que es una irrupción masiva de las tragamonedas que descompensó y dañó profundamente a la actividad hípica, le quiero poner algunos números, señor presidente. Durante la gestión del gobernador Cafiero, digamos, la fuente de las tragamonedas son dos, los bingos y los casinos. Durante la gestión del gobernador Cafiero se autorizaron 14 salas de bingo. Durante la gestión del doctor Duhalde se autorizaron 24 salas de bingo, todas ellas con tragamonedas. Durante la gestión de Rucauf, 7 salas de bingo, se trasladaron 2.
Durante la gestión del ingeniero Solá se autorizó una, se trasladó una y se renovaron 17. Ahí marcamos la primera decisión política fuerte y clara, que es no retroceder en el juego, sino mantenerlo, de mínima. Durante la gestión del gobernador Scioli se trasladó una y se hizo 27 renovaciones. Pero además, durante la gestión de Scioli se hicieron 10 segundas renovaciones. Otro claro ejemplo de cómo se favorecía el juego. Nosotros hemos tomado, la gobernadora ha tomado una decisión que todos nosotros compartimos, que es no favorecer el juego, no ampliar el juego. Durante nuestra gestión, lamentablemente, tuvimos un solo vencimiento de concesión de un bingo. Por supuesto que la única oportunidad que tuvimos no la desaprovechamos, no la renovamos. Eso significa hoy en día 300 tragamonedas menos. Para que se entienda la dimensión del tema, en la provincia existen 20.000 tragamonedas en los bingos y 3.800 en los casinos. Obviamente esto hizo muchísimo daño en la ley e hizo falta, fue necesario, fue prudente, era lo que correspondía, que el Estado salga en salvataje de esa situación que el mismo Estado había creado. O sea, el Estado dañó una actividad que durante más de 120 años no había necesitado del Estado. Y vamos a ver más adelante también que lo mismo ocurre en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, donde se practica la actividad hípica. El Estado no hace aportes, el Estado no está ahí, porque tiene la capacidad de generar sus propios recursos. Se nos ha consultado, preguntado y propuesto ¿por qué no ponemos tragamonedas en los hipódromos? Por esta misma razón, porque no queremos más tragamonedas, no queremos más juego. Al mismo tiempo también se nos preguntaba, ¿y por qué no se trasladan algunas de los que están en los bingos o en los hipódromos, en los casinos, a los hipódromos? Porque hay limitaciones legales, porque hay concesiones que incluyen la cantidad de tragamonedas existentes. No se puede hacerlo. Eso no aumentaría el stock, pero no se puede hacer. Nosotros por primera vez hemos licitado, que está en pleno curso la licitación, las 3.800 tragamonedas que hay en los casinos de la provincia de Buenos Aires. Hasta acá eran todas contrataciones directas. Nosotros le hemos dado un mecanismo de transparencia que no tenía. Ahora, la ley, como dije al principio, señor presidente, trae herramientas que le van a permitir a la actividad recuperar lo que paulatinamente el Estado va a dejar de aportar. Me permito leer algunas. Son a la posibilidad existente de realizar espectáculos y eventos dentro de los hipódromos, cosa que ya la ley anterior o la ley actual trae. Se amplía la propuesta para incentivar el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios. Cuando obviamente necesita autorizaciones municipales, autorizaciones de lotería, tiene que estar de acuerdo a la reglamentación municipal. Esto es, por ejemplo, un paseo de compras que le permita, dentro de espacios ociosos que no invaden la actividad hípica, que le permita incluso generar recursos adicionales. Se les da la propiedad exclusiva del derecho de imagen a los hipódromos, de las carreras que organicen para que tengan el uso de la misma. Hoy tenemos provincias de la Argentina que pasan carreras de los hipódromos de San Isidro, La Plata, básicamente de esos dos, que no pagan nada, no pagan ningún tributo, porque no hay normativa que todavía lo prevea. O sea, de ahí hay un recurso disponible.
Después, lo que se llama el commingling, que es la posibilidad de exportar las señales de carrera al exterior y recibir apuestas que ingresan al fondo que luego se reparte. También se faculta a los hipódromos a comercializar la señal sin recepción de apuestas. Se faculta a los hipódromos para firmar convenios para la captación de apuestas hípicas en agencias oficiales de loterías de otras jurisdicciones provinciales. Lo mismo, ampliando el abanico de posibilidades que hoy no existen. Muchas de estas medidas fueron acercadas por las mismas partes en un documento que la actividad hípica lo trajo reiteradamente y nos los propuso reiteradamente, de la consultora Orlando Ferreres, a propuesta del dueño del laboratorio Bagó, un hombre muy importante dentro de la actividad hípica, y propone ese mismo trabajo 4 medidas, que son estas que detallé. Todas estas son las que detallamos, incluso también, que también está abierta la posibilidad de explorar terminales de apuestas dentro de los casinos y bingos. La única que no se incluye en esta ley, señor presidente, son las apuestas online, que inevitablemente esa discusión tarde o temprano la vamos a tener que dar. El mundo va hacia eso. En algunos hipódromos del mundo ya se está utilizando este método, que tiene la dificultad, como lo vemos en Netflix o en otras plataformas similares, que es muy difícil el cobro, pero esa discusión inevitablemente la vamos a tener que dar y va a ser el día de mañana, sin dudas, una herramienta más donde podrán ingresar recursos genuinos. Cuando digo también sobre la política de subsidios, que hay una modificación en cuanto a la política de subsidios, claramente la hay. Lo estamos viendo en los servicios energéticos, lo estamos viendo cómo el Estado se retiró del fútbol profesional, de la televisación del fútbol profesional, y así en varias áreas con un común denominador, que es aquellas actividades que puedan generar las herramientas que le permitan ingresos genuinos, el Estado debe ir retirándose para dedicar esos recursos a otras actividades esenciales del Estado. La gobernadora, en el mensaje, cuando envía el proyecto, lo dice, le pone las palabras a lo que yo estoy diciendo. Se prevé también la eliminación progresiva de subvenciones, teniendo en cuenta que el Estado provincial debe procurar un equilibrio en cuanto al cumplimiento de sus fines en sus roles asistencialistas, ya que los ingresos generados por el juego se destinan a fondos sociales como educación, salud, seguridad, entre otras. Cuando hablamos del subsidio, de los subsidios, es bueno también hablar de qué es un subsidio o la naturaleza del subsidio. El subsidio tiene una función social muy importante, nosotros la utilizamos mucho y la vamos a seguir utilizando, pero tiene algunas características que debe reunir. Tiene que ser transitorio, tiene que ser excepcional, tiene que ser para acompañar una situación de emergencia y tiene que ser para acompañar el tránsito de una situación a otra. Este subsidio, señor presidente, lleva 14 años. Ya no es un subsidio. Lamentablemente forma parte de la estructura económica de una actividad que tiene todas las posibilidades de, con las herramientas necesarias, generar su propio recurso y permitirle al Estado destinar estos fondos a este tipo de otras actividades tan necesarias. Se ha mencionado en la discusión de la comisión, por ejemplo, que el Estado provincial ha otorgado subsidios, por ejemplo, a Cresta Roja. Y es así, y efectivamente es así, y está bien. Justamente para eso está el subsidio, es una herramienta esencial. Cresta Roja, lo conocemos, pero es importante saber porque fue una de las primeras medidas de gobierno, es una situación heredada donde tenía una matriz económica vinculada a Venezuela. Eso se rompió
y generó un gran conflicto laboral, social en una localidad importante. Y el Estado fue en auxilio, como lo hace con los repros, digamos, no lo hace una vez, lo hace muchas veces porque es su función eso. Y lo hizo de manera excepcional, puntual y transitoria. Tan es así que ahora, primero tiene una escala descendiente, fue otorgando los subsidios y a medida que se iban cumpliendo ciertos objetivos, el Estado iba cada vez reduciendo más ese subsidio que finaliza en diciembre de este año. Excepcional, transitorio para una situación de emergencia. También se nos dijo que es ciertamente incongruente decir mantener el estado de interés provincial que prevé el artículo 1 y retirar el subsidio. La verdad, señor presidente, que hay muchísimos ejemplos sancionados acá, donde hemos declarado actividades enteras de interés provincial y a ninguna de ellas le hemos otorgado subsidio. Algunas. Ley 14.239, 14.038, 13.442, 11.696, 11.936, la actividad de las microempresas. En ninguna de ellas hemos otorgado un subsidio o una subvención. También se nos ha dicho, por supuesto todo en un marco de muy entendible preocupación, porque el tránsito de una situación a otra genera temor, genera mucha preocupación en todos los actores vinculados a esta actividad. Y nosotros creemos, estamos convencidos de que las herramientas que les estamos proveyendo y en el tiempo que estamos retirando el subsidio de manera gradual, seguramente les va a permitir a la actividad mantenerse tal cual e incluso en el futuro mejorarla. Pero también se nos ha dicho que, porque muchos no coincidían con que es un subsidio, a pesar de que la ley dice subsidio. Dice, no, es un fondo de reparación o es un fondo de incentivo. Ponían el caso del tabaco, el Fondo Nacional del Tabaco o el Fondo Vitivinícola. Y la verdad es que fui al presupuesto nacional y, por ejemplo, el Fondo Nacional del Tabaco son 1.175 millones de pesos para el ejercicio 2018. Nuestro presupuesto para la actividad hípica es de 976 millones. Es un estimativo porque depende del ingreso final de las tragamonedas, pero aproximadamente 976 millones. Es decir, casi lo mismo que el Fondo del Tabaco, con la diferencia de que el presupuesto provincial es varias veces menores al presupuesto nacional. Pero no solo eso, sino que en realidad esto es un incentivo por calidad, para mejorar la calidad del tabaco. También el Fondo Nacional Vitivinícola. El Fondo del Tabaco se creó en el año 72 y el vitivinícola en el año 59. Que ese fondo integra el 57% del Instituto Nacional Vitivinícola. Y es un fondo para el fomento de la actividad crucial para las exportaciones argentinas. En cambio, el nuestro, dijimos, son 976 millones. Ahora, el Fondo Vitivinicultura es un fondo para la investigación y el desarrollo de los mercados internos y externos. Y como dijimos, el del tabaco es un incentivo al aumento de la calidad. Ahora, tiene impactos muy distintos. El Fondo del Tabaco abarca 7 provincias. 7 provincias. Y el vitivinícola, 12 provincias. Es decir, nosotros tenemos, el vitivinícola son 232 millones, 4 veces menos que el fondo de la hípica, con un presupuesto muy mayor y abarcando a 12 provincias. Es decir, señor presidente, se trata de, por un lado, de ir
mejorando las herramientas y las posibilidades de una actividad que puede sostenerse sin la sociedad del Estado, sin que el Estado sea socio, sin que los 16 millones de bonaerenses tengan que aportar una actividad que tiene la capacidad de autosustentarse como lo hizo durante 120 años, como lo hacen en el mundo, como lo hacen en América Latina, y al mismo tiempo sin fomentar más el juego, porque la solución que podríamos resolver este tema con cierta facilidad es poniendo máquinas dentro de los hipódromos, y esa no es la solución. Esa no es la solución. Queremos salir de esa lógica. Y como dije y fundamenté, ¿cuál es la posición de este gobierno en cuanto a los subsidios? Los subsidios son una herramienta indispensable para necesidades sociales más, digamos, con mayores necesidades, como bien dije el caso de Cresta Roja, los repros laborales. En la medida que el Estado puede retirarse de actividades que se pueden autosustentar, debemos hacerlo. Por todo ello, presidente, nosotros vamos a acompañar el proyecto del Ejecutivo con convicción, sabiendo que esto genera muchísimas dudas en todos los actores de la actividad, lo entendemos. Entendemos que es un momento difícil para la Argentina, pero es justamente, lo hablábamos en comisión, en realidad nunca hay un buen momento para retirar un subsidio. La verdad es esa. Pero cuando se refiere a que estamos en un momento difícil, claramente estamos en una situación económica difícil y seguramente los 2 próximos trimestres van a ser difíciles. Ahora, ahí más que nunca se nos presenta la necesidad de tomar una definición en cuanto a qué hacemos con los recursos escasos. La provincia de Buenos Aires hoy tiene 30.000 millones de déficit, lo votamos nosotros. Es decir, no nos sobra nada, nada de nada. 1.000 millones, porque otra de las cosas que nos ha ocurrido es que nos hacían cuánto significaba con relación al presupuesto general, el 0, 1.000 millones es un montón. Podríamos hacer un montón de cosas con 1.000 millones, no hay que menospreciar la cantidad, para nada. Es realmente, digamos, un proyecto que para nosotros forma parte de una decisión política que cambia la matriz en materia de juego y lo mismo en materia de subsidios. Por eso, señor presidente, vamos a acompañar el proyecto del Poder Ejecutivo. Muchas gracias. Muchas gracias, senador.